Tu opinión importa. Hablemos fácil con Sunarp, porque cuidar tus bienes y derechos es sencillo. Sunarp, protegemos lo que tanto te costó. 10 de la mañana con 5 minutos, 10:05. Muy buenos días, bienvenidos a quienes nos sintonizan en Capital Radio, en Capital Televisión, señal abierta digital 3.1, Claro TV 15515 HD, Movistar 552. Hablemos fácil con Sunarp en Capital Radio, Capital Televisión. Bienvenidos a todos a nuestro programa. Este tema es un tema que quizás muchos no le den la importancia, pero ojo que sí la tiene y bastante, ¿ah? Y bastante. Hablamos del testamento, ¿no? ¿A quién no se ha enterado, quién no conoce un caso de una persona que, bueno, como ley de la vida, pues ya no está en este mundo y los bienes que deja son disputados por los miembros de su familia, los herederos, ¿no? No, que yo quiero esto, no, que esto me corresponde, no, que esto no te corresponde a ti, me corresponde a mí, tengo menos de lo que se supone debo de tener, aparecen otros hijos, en fin, problemas, varios problemas diversos. Para solucionar este tipo de cosas precisamente es que existe un documento que se llama testamento, ¿no? Para que la persona deje expreso en ese documento por escrito, ¿no? Su voluntad, y distribuya como corresponde sus bienes entre las personas que él crea convenientes. Para conversar precisamente sobre el tema del testamento y por qué debo registrar un testamento en la SUNARP. Ojo, los testamentos también se registran en la SUNARP, la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos. Para conversar de este tema tan importante para todos, estamos con el abogado Martín Salcedo Hernández, abogado de la SUNARP, quien nos va a aclarar, nos va a asesorar, nos va a brindar detalles de cómo realizar este proceso, cómo realizarlo, qué debo de hacer, los requisitos, quiénes deben de hacerlo, en fin, para conversar de todos estos detalles. Martín, ¿cómo estás? Bienvenido al programa. ¿Qué tal? Buenos días. Sí, justamente hablamos del testamento, ¿no? El testamento debe entenderse como el documento formal que va a contener la expresión directa de una persona para poder disponer de sus bienes después de la muerte. Pero no solamente los va a poder disponer, sino también va a ordenar cómo va a ser la distribución de ellos, evitando de esta manera de que sus sucesores entren en un conflicto al momento de repartirse los bienes, ¿no? Martín, pero dime una cosa, allí se consigna solo la cuestión de bienes. ¿Qué es lo que se consigna ahí concretamente? Lo que en el testamento lo que se va a consignar no solamente es disposiciones de contenido patrimonial, también podrían ser de contenido extrapatrimonial, ¿no? Extrapatrimonial, ¿cómo también, qué? Como por ejemplo el reconocimiento de un hijo. Ya. También se puede hacer por testamento, pero en principio lo que se busca es que se pueda distribuir los bienes que conforman el patrimonio de esta persona. La voluntad de la persona que hace el testamento, esa voluntad, digamos, ¿se puede variar de alguna manera? ¿O lo que está ahí así queda, así no le guste a uno u otro heredero? En el sentido de que no se va a poder variar por parte de los sucesores, no se va a poder variar. Se tiene que respetar la voluntad. O sea, lo que está ahí queda, así no estés de acuerdo. Así no estén de acuerdo, los herederos, ¿no? Pero él sí la puede cambiar cuantas veces sea necesaria. La persona que la hace. Así es, cuantas veces crea conveniente, las puede cambiar, la puede revocar, puede modificar sus disposiciones y puede incluir herederos que no los tenía de repente en su primer testamento, ¿no? O sea, supongamos que tú y yo seamos familiares, aparece una persona, bueno, fallece y bueno, pues a ti te deja más que a mí. Entonces yo no puedo venir a reclamar, a decir, no, quiero impugnar este testamento porque a Martín le ha dejado más cosas que a mí, cosas por el estilo. Eso no se puede hacer.
Sería improcedente. Lo que pasa es que en principio, si son sus herederos, el orden cómo lo va a distribuir es conforme a la ley, y la ley establece de que a los herederos forzosos les corresponde una porción igual a cada uno. Herederos forzosos son los hijos. Los hijos. Pueden ser los padres y concurre también con ellos la cónyuge. Ajá. Así es. Nos puedes llamar desde ya al 212-5353, 212-5353, 0800-24802. El testamento. ¿Por qué debo registrar un testamento en la SUNAR? ¿Toda persona puede hacer un testamento? Cualquier persona, no hay ninguna distinción ni nada por el estilo. Así es, cualquier persona dentro de sus facultades mentales con capacidad de ejercicio puede otorgar un testamento. Tenemos llamada telefónica ya. Pedro, desde Villa El Salvador. ¿Cómo estás, Pedro? Hola, Pedro. 212-5353, 0800-24802 son nuestras líneas telefónicas que están a tu disposición. Mario, desde San Isidro, ¿cómo estás? Mario. Sí, buenos días, ¿cómo está? Buenos días. Gusto de saludarlos. Igualmente. Buenos días. A ver, le comento el caso de un amigo que es reciente. Él dejó anticipo de legítima a sus hijos y les hizo donación. Pero resulta que en el camino apareció un hijo que él no sabía que lo tenía. Hicieron la prueba del ADN y se comprobó que efectivamente era su hijo. Como él ya dejó el anticipo de legítima e hizo la donación, queda excluida esta persona, este hijo que, como repito, él no tenía conocimiento de que existía. Ok, gracias Mario. ¿Cómo queda esa situación? Ya había distribuido sus bienes y de pronto apareció por un anticipo, hijo. dice, ¿no? Sí, y por donación. Claro, lo que pasa es de que una persona por anticipo puede disponer solamente hasta la parte de libre disposición. De repente, si esta persona en vida no tenía conocimiento que tenía hijos, de acuerdo a la ley, si no tiene hijos, padres ni cónyuge, puede disponer de la totalidad de sus bienes. Pero si en el camino le salió un hijo, lo que habría que hacer es determinar la legítima. De determinar la legítima, si tiene hijos, la legítima del hijo sería 2/3. ¿Qué es determinar la legítima para que los amigos...? Es una parte de la herencia por la cual esta persona, el testador, no puede disponer libremente de sus bienes. Ya. Es decir, si tienes, por decirlo, 10 monedas de oro, solamente podrías disponer 3 de ellas, ¿no? Un tercio, ¿no? Un tercio. Si tienes 9, un tercio de ella. Pero si dispusiste más, lo que tienes que hacer es que lo que has excedido entre a la masa hereditaria. ¿Para qué? Para que se determine cuál es lo que realmente le corresponde a ese heredero. Y todo eso lo tiene que hacer... Ya lo tienes que hacer legalmente, ¿no? Ya tienes que hacer el proceso de sucesión intestada, determinar la legítima y traer a ella las donaciones y los anticipos que hayas hecho en lo que excede al tercio. Pero si no tenía herederos, como digo, si tiene solo padres, puede disponer hasta la mitad de sus bienes. Si tiene hijos, puede disponer solo hasta un tercio. Si tiene cónyuge, puede disponer hasta un solo tercio. Entonces, si se excedió de ese tercio de libre disposición, lo que tiene que hacer es regresar eso a la masa hereditaria para que le sea asignada al heredero forzoso, en este caso al hijo. Y él es el que va a adquirir esa parte, ¿no? La parte que no le podemos negar a él, esa es la parte que le va a corresponder sí o sí. Flor, desde el Rima, ¿cómo estás, Flor? Bienvenida. Buenos días. Buen día. Quisiera que me informes o que me orientes. Mi mamá tiene 2 casas. Una tiene en el Rima, que es por herencia de mi abuela, y otra tiene otra propiedad que es por parte de mi papá, porque mi mamá es viuda. Ella nos dice, la propiedad del Rima yo lo quiero dejar a 2 hijos, a Pedro y a mí. Y la otra propiedad lo quiero dejar a nombre de la tercera. Pero mi hermana me dice, no, cuando mi mamá reparta la casa del Rima, yo también entro. Y cuando mi mamá reparta la casa de Zárate, ustedes también entran. Le digo, pero no, le digo, pues si mi mamá la voluntad de ella es que... O sea, yo quiero que me orientes. Si mi mamá nos deja a 2, la tercera pitearía... Disculpe, ¿cuántos hijos son en realidad? Somos 3. 3 hijos. Sí. Y
a 2 hijos le quiere dejar una casa y al otro hijo solo una casa. Sí, nada más. Nosotros estamos conformes de eso. O sea, nosotros los mayores estamos conformes porque nosotros en la propiedad del RIMAC tenemos nuestro negocio. Mi mamá dice, a ustedes 2 los dejo al RIMAC y en Zárate lo dejo a la menor. Okay. No, nosotros estamos conformes, pero si la menor pitearía, por si acaso ya, no, yo en el RIMAC yo quiero entrar porque yo soy hija. Claro, ok, Flor. Sí. El problema es que la hermana menor, o sea, ella plantea como alternativa que todos entren en el reparto de las 2 casas. De las 2 casas. Pero Flor dice, pues, pero ya mi mamá ya distribuyó. Claro. ¿Qué pasa con esa voluntad? Esa voluntad lo que tendría que hacer es formalizarla, ¿no? A través de un testamento. ¿Para qué? Para que se evite el conflicto después de fallecida, ¿no? Y si en ese testamento la señora madre de Flor ratifica esa distribución, así queda. Así la hermana menor reviente, mueva cielo y tierra, no va a poder cambiarla. Así es, ya no puede cambiarla porque ya ordenó y ha distribuido. Salvo que considere que se ve afectada cuando llegas a tener al valor efectivo, ¿no? De repente vale muchísimo más y la otra está recibiendo muy poco, menos. Entonces ahí podría ser, ¿no? Pero en principio esa voluntad se respeta y es así como lo está ordenando la persona que... Lo único que va a tener que hacer es convencer a la señora de que cambie su voluntad, en todo caso. ¿No? Pero, en todo caso, porque no va a poder hacer otra cosa. Ahí lo que hay que hacer es que sí, efectivamente otorgue su testamento a esta persona, ¿no? Sí, definitivamente, porque si no van a tener problemas. No es suficiente que lo digas en vida a tus hijos, porque no hay forma de hacerla prevalecer, pero mediante el testamento, después de fallecida, de todas maneras va a prevalecer esta voluntad. Las cosas tienen que quedar por escrito, señores, por escrito para evitar problemas entre los hermanos, entre los primos, entre los padres, en fin. 10 de la mañana con 16 minutos. Hablemos fácil con Sunarve en Capital Radio, Capital Televisión. Pausa comercial, retornamos. Tu opinión importa. Diez de la mañana con 18 minutos, 10 y 18 continuamos. Estamos en el programa Hablemos Fácil con Sunarve en Capital Radio, Capital Televisión. Mi nombre es Roberto Altamirano, estaré contigo hasta las 11 de la mañana hablando con el abogado de Sunarve, Martín Salcedo Hernández. ¿Por qué debo registrar un testamento en la Sunarve? Ya Martín nos ha explicado la importancia de este documento, de qué se trata, ¿no? Y lo que allí se consigna, lo que allí se establece, lo que allí queda por escrito, señores, esa voluntad se respeta. Así los herederos o uno de ellos esté, digamos, en desacuerdo con lo que allí dice, nada, a lo que queda ahí se respeta y se hace, así de sencillo. Martín, los beneficiarios, ¿no? Los que se hacen, los que salen beneficiados a raíz de este testamento, ¿qué requisitos tienen que cumplir, digamos, cuando para hacer, para que tengan los bienes tengan su nombre, para que todo sea lo legal, ¿no? Hay que recordar siempre de que los bienes tengan su nombre, para que todo sea lo legal, ¿no? Hay que recordar siempre de que los bienes se transmiten a los herederos bajo los mismos títulos de adquisición que los tuvo el causante. Entonces, si es que tiene propiedades, la transmisión de esas propiedades se va a inscribir en el registro una vez que esta persona ha fallecido. Pero no solamente que ha fallecido, sino que se ha ampliado las disposiciones que contiene el testamento. Hay que recordar que cuando uno otorga el testamento, lo que hace el notario, si es que es por escritura pública, comunica al registro de que determinada persona ha otorgado su testamento. Luego se inscribe y ya tenemos constancia de que efectivamente el testamento existe, para poder saber de que ya existe una voluntad y la cual solo se va a dar a conocer después de fallecida. Una vez que fallece la persona, lo que se hace es comunicar al notario el fallecimiento para que él comunique al registro de que
de cuál es el contenido completo del testamento, cuáles son las disposiciones que contiene. Y en función a ello es que se va a hacer la transmisión de los bienes a favor de los herederos o los señalados o legatarios que contenga el testamento. Isabel del Cercado de Lima, ¿cómo estás? Aló, buenos días. Bienvenida. Quería hacer una consulta. Yo tengo 2 hijos, pero no están reconocidos. El padre de mis hijos es casado, pero no tiene hijos. Y yo le he hablado con él y para él no quiere firmar, pero sí puede hacer un testamento. ¿Cuánto le correspondería a mis hijos y a la cónyuge? ¿Qué procedimientos tienen que hacer? Él no tiene hijos. Ya, ok. Si hace tendría que hacer testamento, pero obligatorio. Sí. Pero si hace el testamento ahí, ¿quiénes entran a tallar? Si hace el testamento, como les comentaba hace un momento, existiendo cónyuge, él solo puede disponer a favor de terceras personas que no son sus hijos, así lo sean, pero como no están reconocidos, se entienden que no. Claro. Entonces solo puede disponer de 1/3 del total de su patrimonio, porque los 2/3 quedan intactos para la cónyuge. Para empezar, tendría que reconocer a los hijos. Lo más recomendable, más recomendable es que para que pueda participar los 2 hijos en igualdad con la cónyuge, es que sean reconocidos y que, bueno, hay que rescatar ahí de que una vez reconocidos les va a corresponder en partes iguales a los 3, ¿no? Cónyuge y 2 hijos. Ok. Rocío de San Martín de Porres. Buenos días. Una consulta. Yo estoy divorciada, tengo solamente un hijo. En mi caso, ¿es necesario que yo haga un testamento o ya de hecho se da de que él es el heredero? Ok. Sí, en definitiva, como solo tienes un hijo, al fallecer él va a heredar la totalidad de tu patrimonio, sin ningún... Así de simple. Sí. Él hereda, claro, tendría que él iniciar un proceso de sucesión intestada para que pueda ser reconocido y adquiera todos los derechos que le correspondían, ¿no? Porque suelen pasar, doctor, donde aparecen, no sé, el primo, el tío, el hermano, no, que a mí también me corresponde, no, que a mí también, y al final de cuentas... Por eso es que la ley ha reconocido varios órdenes sucesorios, dentro de los cuales el primer orden tenemos al hijo. Y el hijo excluye tanto a los abuelos, o sea, a los padres del causante, concurre con la cónyuge y excluye a los demás, a los tíos, primos, sobrinos, tíos abuelos, tíos nietos, o sea, sobrinos nietos, a todos los excluye. El hijo excluye a los demás por ser su calidad de heredero forzoso. Ajá. No podría reclamar nadie. Yo quiero hacer testamento. ¿Qué debo de hacer? ¿Cuáles son los requisitos que debo de cumplir? ¿Cuáles son los pasos que debo de realizar? En el caso del testamento por escritura pública, lo que tienes que hacer es acudir al notario, al notario más cercano, con tus 2 testigos. 2 testigos. 2 testigos. Con tus 2 testigos te presentas ante el notario para efectos de otorgar tu testamento, a él le vas a dictar directamente tu voluntad. ¿Esos testigos tienen que tener algún vínculo conmigo? Ninguno. Ningún vínculo. Los testigos no pueden ser ni beneficiarios del contenido del testamento, ni tener ningún vínculo, ¿no? Hasta el 4º grado de consanguinidad. Claro, hasta el 4º grado de consanguinidad no pueden ser testigos. Ahora, hay que recordar que el testamento es una expresión directa. No se puede otorgar un poder a determinada persona para que haga el testamento. Tu nombre. No se puede, es la expresión directa. Por eso es el documento formal que contiene la expresión directa de esta persona y que la dicta ante el notario para que él la formalice mediante escritura pública y él conserve el contenido hasta antes de su muerte, hasta la fallecida. Voy con mis 2 testigos a donde el notario. ¿Y qué hago ahí? ¿Le dicto al notario lo que yo quiero? Así es, le dictas las disposiciones o las ideas que tienes respecto a la distribución de tus bienes y a quiénes son tus herederos. El notario lo que hace es escribirlo con su puño y letra en la escritura pública. Él es el que va a tomar nota y va a dar fe de lo que existe. Ojo, que hay que recordar que si eres una persona iletrada, tienes que también llevar tu testigo y la formalidad es que esta persona solo puede hacer esta clase de testamentos por escritura pública. Lo debe hacer siempre por escritura pública ante el notario y va a ser leído por uno de sus testigos que él disponga, ¿no? Marina de San Miguel, ¿cómo estás? Muy buenos días, muy bien. Buen día.
Mi pregunta es la siguiente: ¿hasta qué edad la persona puede hacer un testamento? O sea, si es muy mayor, a lo mejor no lo puede hacer. Quisiera saber eso. Bien. ¿Hay alguna edad límite? Mientras tengas la apariencia de la capacidad de ejercicio, mientras demuestres que tienes capacidad mental, lo podrías hacer. Sin embargo, por un tema de cuidado, por el tema de los notarios, siempre le van a pedir un certificado de salud mental, ¿no? Cuando ya es demasiado adulta, para efectos de determinar si es que realmente está en sus plenas facultades mentales y que lo que expresa es lo que realmente quiere. Claro. En todo caso, no digamos que hay un límite de edad, sino para las personas adultas mayores que por cuestiones naturales de la edad requieren ese documento. Que acredite. Claro, te les piden en el centro de salud, que te corresponde y ya, y se hace el trámite. Gracias Marina por tu pregunta. Seguíamos, doctor, en el tema de los requisitos. Ya voy, le digo al notario, bueno, yo quiero distribuir mis bienes así, asá, más acá, más allá. Ajá. Los testigos simplemente firman. Los testigos firman y uno de ellos da lectura al testamento. Ahí mismo, en ese mismo instante. En el mismo acto, el notario lee el contenido del testamento. Mientras va redactando cada una de las cláusulas, el testador tiene que dar su conformidad. Y cuando termina el acto, la facción del testamento, que se hace en un solo momento, el notario da lectura al testamento y también lo hace uno de los testigos indistintamente, o también podría ser el propio testador, y estos testigos, incluido con el testador, firman cada una de las fojas del testamento. Si yo quiero, le digo al notario, por favor, ¿me puedo llevar este documento a mi casa para leerlo con detenimiento? A ver, a lo mejor puedo incluir algo, hacer alguna modificación. ¿Me lo permite? ¿Está permitido eso o no? No, lo que pasa es que el contenido, como es una expresión directa, solo la guarda él. Si me equivoqué, doctor, me equivoqué. Lo que podrías hacer es después aclararlo, modificarlo o revocarlo en extremos, ¿no? Ya. Claro, lo que puedes hacer. O por ejemplo, te olvidaste de incluir a tu sobrino, tienes una parte de la libre disposición de tus bienes y quieres darle, pues no, a tu sobrino, y vas de nuevo al notario, a ese notario o a otro notario, y amplías el contenido. Se puede hacer una ampliación. No modificación, sino ampliación. Claro. En ese caso. Amplías el contenido, o también lo podrías modificar. Ya. Por decir, hay una parte, el tercio de libre disposición. Simplemente me equivoqué. No le quise dejar a este, le quise dejar al otro. Y lo modificas, lo amplías o lo revocas en parte. Revoco la tercera cláusula donde designé como mi legatario a tal persona. Bien. Entonces ahí sí. Ok, 212-5353-0824-802. Hola. Buenos días. Gloria, ¿cómo estás, Gloria? Gracias, muy amable. Bienvenida. Una inquietud y gracias. Bueno, en realidad ustedes nos apoyan bastante para orientarnos. Muchas gracias. Mire, el caso es el siguiente. Nosotros hemos sido 5 hermanas y bueno, mi mamá tenía porque bueno, en San Martín de Porres es una casita y nosotros nunca nos enteramos de que ella había hecho como una compra y venta, supuestamente eso es lo que nos dice, a una de las hermanas que vivía con ella. Mi hermana esta ya murió, falleció, tiene un hijo. Dígame, doctor, ¿esto automáticamente pasa al sobrino que es de nosotros o porque en realidad nosotros nunca nos enteramos de esta situación, sino por una tercera persona? Bien, gracias, Gloria. En realidad, si es que el acto de la compra-venta reúne las formalidades que la ley te pide, es totalmente válida la transmisión, y lo que habría que hacer es, si es que no se ha formalizado, es reconocer la formalización, ¿no? Los herederos que vendrían a ser tienen que reconocer lo que realizó su madre en vida, ¿no? Bien. Siempre resguardando de que haya cumplido las formalidades, porque si bien es cierto, de repente no lo comunicó, pero en realidad sí lo realizó. Entonces habría que... Y si lo realizó como es válido. La ley manda, no por hay nada compra-venta, por actos de disposición onerosos, sí puedes disponer de la totalidad. Doctor, antes de irnos a la pausa comercial, el testamento en sí, para que sea válido, el documento, se necesita que la firma, de la persona que lo... Son 4 requisitos esenciales que debe tener para la validez del documento. La forma escrita, la fecha, la firma
y el nombre del testador. ¿La firma de quién? Del testador. Del testador. Del testador, ¿De los testigos? Claro, cuando También, es por escritura pública, tiene que estar la firma de los testigos, tiene que estar el consentimiento del testador, el nombre del notario, las fojas, ¿no? El registro. Tiene que ser 2 testigos, no puedo llevar solo uno. No, 2 testigos tienen que ser. Ya. Los 2 testigos tienen que ir conmigo, no puede ir, no, que si tú no puedes hoy, bueno, vienes mañana y firmas. No, todos tiene que ser en un solo momento, es una sola facción del testamento. Un solo Se momento. podría suspender, pero igual en un solo momento vienen los 2 testigos con el testador y el notario en el caso del testamento por escritura pública. Bien, 10 de la mañana con 31, pausa comercial y retornamos. Hablemos fácil con SUNARP en Capital Radio, Capital Televisión. Radio Capital. Capital te recuerda. Cuando no hay testamento, el reparto de los bienes entre los familiares del fallecido frecuentemente genera peleas y disputas. Para evitar conflictos, es importante dejar redactado tu testamento e inscribirlo en la SUNARP. Diez de la mañana con 33 minutos, continuamos, hablemos fácil con SUNARP por Capital Radio, Capital Televisión. Estamos hablando en esta oportunidad del testamento. ¿Por qué debo registrar un testamento en la SUNARP, la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos? Para ello estamos conversando con el abogado de SUNARP, Martín Salcedo Hernández, quien nos está asesorando, nos está brindando detalles bastante importantes sobre el testamento. Estábamos haciéndole una pregunta precisamente antes de entrar al aire en este nuevo bloque. Doctor, si yo quiero hacer mi testamento, pues no en el notario, sino yo lo quiero hacer mi testamento, agarro mi hojita de cuaderno, ¿no? O cualquier hoja, hago mi distribución, firmo, DNI, huella digital. ¿Eso es válido sin necesidad de ir al notario? ¿Esa hojita me vale o no vale? Sí, se llama testamento hológrafo. Y el testamento hológrafo, uno de los requisitos es que sea escrito por puño y letra por el propio testador. Ya. Que sea firmado cada una de sus hojas, que tenga fecha, ¿no? Que tenga la fecha y que, bueno, una vez fallecido, de repente tú se lo entregaste a una persona de confianza, esta persona tiene la obligación de ponerlo a disposición del juez para que se compruebe la validez del mismo dentro de 30 días de fallecida esta persona. Ya. Y en todo caso, dentro del año de fallecido, contadas a partir del día del fallecimiento del causante. Y ¿no? Después del año, si no se hace ese proceso, ¿qué pasó? Como si no se hubiera hecho nada. Pierde sus efectos, ¿no? Un año tenemos desde que fallece y 30 días si es que alguien lo tiene en su poder. Llámanos al 212-5353-0824-802. Germán, ¿cómo estás? Bienvenido al programa. Buenos días, ¿cómo están? Buenos días. Un servicio, ¿no? A la persona que está acompañándote. Sí. Roberto, perdón. Sí. Mi papá ha puesto al nombre de mi hermano todos sus bienes, prácticamente, y mi papá ya es una persona adulta que está enferma. Y, bueno, ¿cómo haría yo, no? Y en segundo caso, ¿vale el testamento en video? Muchas gracias. Muy buena pregunta. El testamento en video, el testamento no está regulado. Ahí, ¿vale? No está regulado. No, lo que pasa es que el testamento es la expresión directa y que, por ejemplo, se hace ante el notario por escritura pública. El testamento hológrafo tiene que ser forma escrita y el testamento cerrado también forma escrita, ¿no? No hay forma de darle validez. O sea, si yo me grabo, o sea, no está contemplado todavía dentro de nuestro ordenamiento legal. Ya. Pero es un tremendo vacío, doctora. El testamento por grabación, ¿no? Claro, porque es un tremendo vacío legal, en realidad, porque, mire, el señor tranquilamente lo puede hacer y nadie le prohíbe, o nadie dice, en ninguna parte de la ley dice que eso está prohibido. Lo que pasa es que no es que esté prohibido hacerlo, pero no está reconocido. Lo que pasa es que los testamentos son ordinarios y son por escritura pública, hológrafo y cerrado. Entonces, no está reconocido, esa es la palabra. No lo podrías hacer valer, ¿no? O sea, es una forma que podría hacerse, instrumentarse, sí,
con la era digital que estamos, ¿no? Pero claro, no es una de las formalidades, no es una de las formalidades del testamento. Y yendo a la pregunta de nuestro amigo Germán, que el papá ya es una persona de edad, está enferma, le ha dejado la mayor parte de los bienes o casi todo a su hermano, pero parece que a él no le ha dejado. Habría que analizar ahí como punto de partida bajo qué título le ha transferido los bienes al hermano, ¿no? O al hijo. Si es que es por donación o anticipos, como le comentaba, solamente va a poder disponer por estos actos 1/3. Si se excede, el exceso va a ir a la legítima y ese exceso se va a repartir en favor de él y también del hermano, ¿no? Y si se ha excedido, entonces le quedaría expedito el camino del reclamo a nuestro amigo Germán. Petición de herencia, ¿no? Petición de herencia. Claro. Pero si es que los ha transferido a título de compra-venta, ahí ya no hay nada que reclamar. Ya los transfirió a título oneroso y no es imposible, salvo que pidas la nulidad, ¿no? Transfirió a título oneroso y no es imposible, salvo que pidas la nulidad, ¿no? de esa transferencia porque de repente no se pagó el precio de compraventa, hubo alguna deficiencia. O sea, dentro el papá del le ha contrato. podido vender al hijo, claro, algún bien y esa transferencia es legal y nadie puede reclamar nada ahí. Nadie puede reclamar. Ajá. ¿Tenemos llamada telefónica? Daniel, ¿cómo estás? Buenas. ¿Qué tal, hermano? Bienvenido. Quería hacer una pregunta al entrevistado. Por favor. Me han dicho de que no es necesario que tus padres fallezcan como para dejarte una herencia y que en vida muy bien podría, no sé la parte técnica de decirlo, en vida podría darte y salir a tu nombre las propiedades y así ya se evita que después de fallecimiento los hermanos pues peleen, como se dice, ¿no? Porque mi papá tiene diferentes propiedades y entonces yo digo, si eso es posible, a mí me han dicho que sí, que sale a nombre tuyo tu departamento, tu casa, tu terreno y se distribuye y ya no es necesario hacer testamento, eso. No, me gustaría que amplíe este tema el especialista, ¿no? Sí, justo estábamos en este tema. En principio... La compraventa que estábamos conversando hace un rato. Por transferencia él puede distribuir todo su patrimonio en vida, por actos de transferencia, pero por actos de donación o anticipos de legítima, anticipos de la herencia, no puede, solamente 1/3 de ello. Si se excede, al momento del fallecimiento, lo que hace es que los excesos se computen a la masa hereditaria y ésta se distribuye entre los herederos. Pero sin embargo, el papá sí le puede vender a Daniel la propiedad y ahí nadie tiene que meterse y nadie tiene que reclamar nada. Ok. Ivonne, de Independencia, ¿cómo estás? Buenos días, quería hacer una pregunta. Por favor. Mi mamá falleció hace 2 años, pero tiene una cuenta en el banco que le siguen llegando sus rendimientos, sus ahorros. ¿Cómo puedo hacer para reclamarlo? ¿Tú quieres reclamar los ahorros de tu mamá fallecida que lo tiene en el banco? Sí, hace 2 años. Ok, gracias. Sí, ya, gracias. Justo, Ivonne, en el caso de tu mamá lo que no ha hecho, creo, es otorgar un testamento, ¿no? Como no ha otorgado un testamento, el otro camino para determinar a quiénes le corresponde el patrimonio es mediante el proceso de sucesión intestada. Tendrías que aperturar el proceso de sucesión intestada, se te declara heredero y bajo ese título acudir al banco y reclamar lo que corresponde a nombre de tu mamá, ¿no? La sucesión intestada es otro tema también tan preocupante como el tema del testamento, que lo vamos a tocar aquí en el programa seguramente la próxima semana. 212-5353-0824-802. Nos vamos a Chiclayo. Javier, ¿cómo estás? Doctor, buenos días, por favor, fuera tan amable. Doctor, mis 2 padres murieron. Ahora vivimos 5 hermanos en la misma casa. Pero ¿qué sucede? Que tenemos muchos problemas, doctor. No dejaron el testamento. Entonces tenemos problemas hasta por utilizar un enchufe. Hay problemas, denuncias policiales y hasta vamos a ser juez. No hay testamento, dices. ¿Perdón? No hay testamento. No hay testamento. Los 2 padres han muerto. Entonces, mi pregunta puntual es, doctor,
¿se puede desalojar la casa hasta que se realice la declaratoria de herederos? O sea, que todos salgamos y bueno, cuando nos preguntamos de acuerdo ya pues regresamos para dividirnos nomás ya. Bien. Y si es así, ¿cuál sería el proceso? Ok, gracias Javier de Chiclayo. Saludos a Chiclayo, que está en sintonía de Capital 98.3 FM. Saludos Chiclayo. O sea, el planteamiento de Javier es: vivimos 5 hermanos en la misma casa, no hay testamento, hay problemas, y lo que él plantea, pues bueno, nos vamos los 5, dejamos la casa vacía, y bueno, y la venderemos, nos repartiremos, y con la repartición ya cada uno por su partecita y se acabó el tema. ¿Es así? Claro, en principio lo que hay que hacer ahí es, como no hubo testamento, es hacer la sucesión intestada, que se declare quiénes son los 5 herederos y entre ellos tienen que ponerse de acuerdo respecto a cómo se van a repartir esta casa. Si es que ellos no se ponen de acuerdo, lo que hay que hacer es recurrir al juez para que el juez determine la división y partición de la masa hereditaria. Se les conviene ponerse de acuerdo y hacer la sucesión intestada. Así es. Eso definitivamente. Sí. La sucesión intestada, tema que vamos a tratar aquí en Hablemos Fácil con Sunar, seguramente la próxima semana. Manuel de Ate, ¿cómo estás, Manuel? Aló, buenos días. ¿Qué tal? Una consulta. Mi papá es viudo y inscribí una propiedad nueva en la SUNAR. ¿Ya? Sin embargo, somos varios hermanos. Quería saber si es que él puede disponer del 100% de esa propiedad, dejarlo a una sola persona, o tendría que repartir entre todos los hermanos, digamos. Ok, gracias Manuel. A ver si entendí la tarea, doctor, usted me corregirá. No puede disponer del 100%. Solo por actos de disposición que sean onerosos, donde haya una transmisión, hay una transacción. Salvo que sea compraventa. Claro, en el ahí caso más clásico es el compraventa. Pero si no podría disponer. Aprendí la tarea. Aprendí la tarea. 10:43. Julio. Hola, Julia. ¿Cómo estás, Julia? Sí. Bienvenida. Muy bien, gracias. Dios los bendiga. Gracias. Una consultita. Tengo una hermana que está casada hace 3 años y no tiene hijos con mi cuñado, pero ahora se ha enterado que ya no tiene 5 hijos, sino 7 hijos con 3 mujeres diferentes. Ella está casada por iglesia por civil. Ahorita está a punto de separarse por... Uy, ¿se fue la llamada de Julia? ¿Qué derecho le corresponde a ella? Él tiene bienes. Ya, él tiene... A ver si te he entendido la figura, mi querida Julia. Tu hermana está casada, tu cuñado tiene hijos en 3 mujeres distintas, ¿no? Pero con tu hermana no tiene hijos. No tiene hijos. Ya, ¿y tu cuñado tiene bienes? Sí, tiene bienes. Ya, ¿y quieres saber en qué situación queda tu hermana dentro de todo este proceso? Exactamente eso. Muy bien, ok, Julia. ¿Cómo queda la señora? Como está casada, ¿no? La hermana está casada, en principio lo que le corresponde ahí es la mitad de la totalidad del patrimonio, siempre y cuando haya sido adquirido dentro del régimen patrimonial, dentro de la vigencia del matrimonio. La mitad es de ella, y sobre la otra mitad ella va a concurrir con los 7 hijos que tiene, ¿no? En partes iguales sobre la mitad. Pero hay una mitad que se llama gananciales, que es de ella y nadie la puede tocar. Y solo de ella. Solo de ella. Y la otra mitad que le correspondería al cónyuge, la tiene que repartir entre los 7 hijos con ella conjuntamente. Ok, 10 de la mañana con 45 minutos. De enero a agosto de este año se realizaron 2.591 inscripciones de testamento a nivel nacional. 2.591 inscripciones, superando las 2.413 realizadas durante el mismo periodo el año pasado. Esto representa un incremento de 7,37% en el número de testamentos inscritos en la SUNAR. 2.591 sigue siendo un número bajo, creo, ¿no? Sí, en realidad la estadística completa del 100% de las personas que fallecen con patrimonio, solamente el menos de 10 otorga testamento. De las personas que fallecen... ¿Y por qué? ¿No le dan importancia al tema? Parece que no hay una cultura, ¿no? No hay una cultura o una inclinación a poder ordenar su propia sucesión. Finalmente lo dejan a los hijos. ¿Cuántos problemas nos evitaríamos? O de repente es como comentábamos, que en vida ellos dan sus disposiciones a sus hijos, pero no la formalizan.
Entonces, es lo mismo que nada. No existió, ¿no? Claro. Entonces, lo que correspondería sería la siguiente etapa, que es la sucesión intestada, ¿no? Fíjense, señores, cuántos problemas se evitarían. Problemas del tipo como de los señores que nos acaban de hacer sus consultas. 10:46, pausa comercial y retornamos. Hablemos fácil con Sunar por Capital Radio, Capital Televisión. Capital te recuerda. Solo el registro de tu testamento en la SUNARP garantiza el fiel cumplimiento de tu voluntad con respecto a la distribución de tus bienes. Para tramitar tu testamento debes acudir a la notaría acompañado de 2 testigos que no pueden ser familiares ni beneficiarios. 10 de la mañana con 50 minutos, ingresamos a la recta final del programa. Hablemos fácil con Sunar a través de Capital Radio, Capital Televisión. Vamos a las redes sociales. Carla Rivera, nuestra productora, nos trae las preguntas del público a través de nuestro Facebook Capital y nuestro Twitter, @Capital967. Carla. Así es, Roberto, ya tenemos las preguntas en el Facebook. Luis Balboa pregunta, ¿qué sucedería si nunca tuve hijos y no hice testamento? ¿A dónde se irían mis propiedades? ¿Hay reglamento o ley sobre ello? También estamos en Twitter, Roberto, y muchas preguntas con el hashtag Registra lo tuyo y también con el hashtag Hablemos Fácil con Sunar. Daniel Paz indica, ¿qué pasa si la persona que desea hacer testamento hológrafo no sabe escribir? ¿El video es una salida? También Alonso Pauacho indica, ¿es cierto que si mi hijo no figura en testamento aún puede demandar para acceder a patrimonio de padre o madre? Estas son una de las preguntas que hacen en las redes sociales, Roberto. Agradecemos a todo el público que está atento a nuestro programa y mandan sus consultas a través de las redes sociales. Aquí el doctor nos va a absolver. Martín. Respecto a la pregunta del testamento hológrafo de una persona que no sabe escribir, la ley señala de que las personas iletradas, las personas que no saben escribir, únicamente pueden otorgar testamento por escritura pública. No es un medio válido para otorgar un testamento hológrafo valiéndose de una grabación, porque el testamento hológrafo, uno de los requisitos esenciales es que sea escrito por puño y letra del propio testador. Pero si es una persona iletrada, no puede otorgar un testamento hológrafo. Únicamente lo puede hacer ante el notario, por escritura pública. Así es. La pregunta sobre si uno de los hijos no está incluido en el testamento, luego puede demandar para concurrir en la herencia de padre y madre, sí puede. Si es que es un hijo y no está dentro del testamento, este testamento caducaría. Es decir, no tendría validez. Lo que tendríamos que hacer es recurrir a la sucesión intestada y la voluntad del testador por haber dejado o preterido a un heredero forzoso, que es un hijo, ya se convierte en inválida. Y si yo, por ejemplo, quiero hacer mi testamento, pero no tengo esposa, no tengo hijos, claro, tengo padres. Esa era la primera pregunta, ¿no? La primera pregunta era si no tengo hijos ni padres. Sí, de Luis Balboa. Ajá. Sí. El caso ahí es de que la ley establece 6 órdenes sucesorios. El primer orden es los hijos, o sea, los descendientes. El segundo orden son los ascendientes, los padres. Tercer orden es la cónyuge, que va a concurrir con los 2 primeros. En este caso, los 3 primeros mencionados son herederos forzosos. Dice, si no tengo padres ni hijos ni cónyuge, ¿a dónde pasan los bienes? Pasarían a los del 4º, 5º y 6º orden, que son del 2º al 4º grado de consanguinidad. Es decir, a los hermanos, a los sobrinos, a los tíos abuelos, a los sobrinos nietos, ¿no? Hasta el 4º grado de consanguinidad, que serían. Pero si no tienes nada, no tienes tíos, hermanos, no tienes primos, no tienes nadie que te va a heredar hasta el 4º grado, dentro del 6º orden de prelación, lo que le correspondería es que todo el patrimonio pase a favor del Estado. Ese es el último de los últimos a través de recursos. las sociedades de beneficencia, ¿no? Esa es la pregunta en sí. Antes de pasar a la llamada de Laura de Santanita, doctor, cortita nomás la respuesta. ¿Herederos, legatarios o albaceas? ¿Es lo mismo o hay diferencias? La diferencia es en la calidad. El heredero hereda a título universal, el legatario hereda a título particular un determinado bien dentro del patrimonio. Eso le llaman ustedes título particular. O sea, hereda un bien en específico. Ya. El heredero hereda toda la masa hereditaria, ¿no? O una porción del todo, pero es un heredero.
el legatario solo algo determinado, ¿no? Y el albacea es el que va a dar cumplimiento a las disposiciones testamentarias si es que el testador así lo ha dispuesto. Laura de Santa Anita, ¿cómo estás, Laura? Hola, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buen día. Quería hacerle una consulta al abogado que está con ustedes el día de hoy acompañándolos. Por supuesto, Mire, el doctor Martín Salcero Hernández. Cuéntanos. Aquí muy bien. Mire, tengo la dificultad en el hecho de que el padre de mi hijo falleció hace 5 años y lo que quiero saber es si dentro de la casa donde vivía le correspondería a mi hijo. A ver, ¿podrías, por favor, hemos tenido aquí un inconveniente con el volumen, ¿puedes repetir tu pregunta? Mire, pasa que mi esposo falleció más o menos hace 5 años. ¿Tu esposo ya? Y así es. ¿Ya? Y luego que falleció, él tenía una casa en la que vivía con su padre, porque su madre falleció hace muchos años. ¿Ya? La pregunta es si le correspondería un espacio a mi hijo dentro de esta propiedad. ¿La casa de quién es? ¿De los abuelos o de su esposo? Del padre, así es, del abuelo del padre, así es. Del abuelo. Del abuelo. Del abuelo. La casa es del abuelo. En Claro. esa casa vivía, el señor con Con los su hijo. abuelos, más el esposo de la señora. ¿Alguno de los abuelos todavía está vivo? ¿Se fue, creo, Laura? Sí. Laura, ¿estás ahí? Laura, entendíamos de que había muerto la mamá y el papá quedaba. Entendimos eso. En principio lo que hay que hacer es la sucesión intestada de la mamá, donde van a heredar el papá y el esposo, ¿no? Ya. Y como el esposo ya falleció, en representación de él va su hijo, o sea, el nieto y la cónyuge. En la representación, y por tal le corresponde también participación dentro de la casa. El tema pasa por la sucesión intestada. Por sucesión intestada. Ok, sí. Tenemos otra llamada telefónica. Miguel del Cercado, ¿cómo estás? Hola, Miguel. Buenos días. Buen día. Primero, felicitarle por su programa de antemano y hacerle una pregunta a su invitado. Sí, por favor. Quería más que todo referirme a este aspecto de la sucesión, que a veces se confunde con la transmisión de los bienes y especialmente en los familiares. Yo conozco de un caso de un tío que tiene un bien inmueble que dentro de sus hijos, a uno de ellos lo ha vendido por compra-venta, pero yo sé que no ha pagado su precio, y el problema se origina ahí fundamentalmente cuando se hacen compras ficticias. Entonces yo entiendo que esa compra-venta no es válida. No sé si hay alguna norma o ley especial que haya regulado ese aspecto de los notarios, de comprobar efectivamente el pago que hace el comprador respecto al bien, porque ahí se originan los problemas, ¿no? Entonces dicen, se hace la compra-venta y se favorece a un hijo, desfavoreciéndose a los demás herederos legales. Entonces, esa es mi pregunta. Bien, gracias, Miguel. Claro, la pregunta va más por comprobar si es que tiene algún defecto de nulidad la transferencia, ¿no? Claro, está justificándolo, digamos, por el bajo precio. Por el bajo precio. La única forma de probar o contradecir lo que es a la realidad lo que ha hecho es acudiendo al Poder Judicial para pedir la nulidad, ¿no? La nulidad de la compra-venta. Claro, pero siendo abogado del diablo, doctor, yo puedo decir, bueno, pues si yo lo he vendido, lo puedo vender al precio que yo quiera. Pues así puedo es. vender una casa a 10 soles y si me la compran así, es mi voluntad, yo lo quiero vender a ese precio. Así es, sí, es su voluntad, ¿no? Es la voluntad de esta persona de transferir. Estaría al pierde ahí. La otra parte claro, estaría al pierde. La otra persona, si es que los dos están vivos, no hay forma pues de plantear una nulidad, porque va a recurrir el vendedor y va a decir sí, le he transferido efectivamente el bien. Se la vendía a ese precio. Y se la vendía 100 soles. Entonces, y yo no voy a reclamar nada porque ese es el precio que considero que vale, ¿no? Claro. Un tema así, ¿no? Entonces hay que respetar eso. Mónica, ¿cómo estás? Sí, buenos días. Buenos días. Del periodista. Muy amable. Roberto. Muchas gracias. Una pregunta para el doctor Salcedo, ¿no? Sí. Doctor Salcedo, buenos días.
Mire, yo soy una persona soltera. Estoy dentro de una sucesión intestada con un porcentaje mínimo para todos los hermanos y mi madre como viuda, que es mayor el porcentaje. El asunto es que si yo falleciera, como no tengo herederos, obviamente ese pequeño porcentaje yo se lo podría donar mediante un testamento a cualquier persona. Sin embargo, ya en la actualidad todos los hermanos estamos viviendo como anticipo de donación en los lugares en que se acordó y el espacio en que se acordó mayor de lo que menciona la sucesión intestada. ¿Qué pasa si yo fallezco? La persona a quien yo quisiera donarle podría adquirir ya el espacio convenido entre los hermanos y mi madre, y no necesariamente el pequeño porcentaje legal especificado en la sucesión intestada. Gracias. En principio lo que podrías hacer es dar una especie de una donación a esa persona, porque no tienes hijos, y si no tienes hijos, tampoco dices que no tienes cónyuge. Si falleces y no otorgas testamento, quien va a heredar, si es que todavía está viva tu madre, heredaría todo el porcentaje de la herencia, tu madre. Si es que falleciera tu madre, heredarían todos tus hermanos. ¿Pero para qué? Para que tú puedas hacer que ya tengan posesión o uso del porcentaje que te corresponde, tendrías que hacer por actos de disposición o por donación a determinada persona para que ésta ya tome posesión en el área que ustedes ya han convenido, que corresponde a la parte de la herencia que tiene cada uno, ¿no? Le convendría hacer o esa donación o hacer el testamento, porque si no tiene a nadie a quien dejarle, el resto va a venir y va a haber ahí un bolondrón. Va a ir, en principio va la mamá a heredar, y si no, heredan todos los hermanos. Claro, y ahí se arma, pues ahí es donde se arman los problemas por no dejar testamento, mi querida Mónica. Así que aquí te recomendamos humildemente que dejes tu testamento. 11 de la mañana con 2 minutos. Rapidito nomás, antes de irnos. Requisitos para el otorgamiento de testamento. Atención, ojo, pestaña y ceja. Parte notarial que contenga la fecha de otorgamiento del testamento. Datos del testador, que es de la persona que el que expone su voluntad. Y los testigos, que son dos testigos, no es uno, son 2. Solicitud de inscripción del título, ¿no? Que es un formulario gratuito que es que tiene que llenarse y firmarse por el solicitante. El solicitante, exactamente. Y este trámite se realiza ante SUNARP. Copia simple del DNI con la constancia de haber sufragado en las últimas elecciones o haber solicitado la dispensa respectiva, o sea, tu DNI. El pago es de 18 soles. 18 soles cuesta registrar, y el plazo de la gestión en sí es 48 horas. Días. Dentro de los días hábiles. Días hábiles. Así que ya lo saben, 18 soles, 48 horas y suficiente para registrar tu testamento ante la SUNAR. ¿Alguna otra cosa más, doctor? Sí, para los usuarios que tenemos una línea gratuita que es Aló SUNAR, donde pueden llamar y donde encontramos abogados especialistas en materia registral, que es a la 0800-271-64, o escribirnos al correo consultas@sunar.gov.pe. ¿Este trámite se puede hacer vía internet también? No. ¿O eso sí es presencial? Presencial. Ok, doctor, muy amable, muchas gracias, esperamos contar con usted en una próxima oportunidad. Ya, muchas gracias. Gracias. Hablemos fácil con SUNAR por Capital Radio, Capital Televisión. Hasta la próxima semana. Ya viene La Ley es la Ley con el doctor Roberto Miranda. Hasta aquí, Hablemos Fácil con SUNAR, porque cuidar tus bienes y derechos es sencillo. SUNAR, protegemos lo que tanto te costó.